Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es María Susana y primero que todo les quiero agradecer a quienes nos han acompañado en estos 2 días de Congreso Estudiantil Omnia UCN. Han sido presentaciones súper buenas, súper interesantes, así que muchísimas gracias. También agradecer a Víctor Zárate, intérprete en lengua de señas, que nos ha acompañado durante todas las jornadas de ciencia. Y bueno, así que para la segunda ponencia de hoy, que se llama Entre pinceles y el microscopio, comunicar ciencia a través de ilustraciones, tenemos el agrado de estar con Alexa Garín, que es licenciada de biotecnología, divulgadora científica y que ha logrado hacer esta conexión tan maravillosa y tan bonita entre las ciencias y el arte, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, súper. Alexa, te dejo entonces el escenario. Es todo tuyo para que nos cuentes un poquito acerca de lo que nos quieres presentar. Y cualquier cosita estamos tras bambalinas. Y recordar también a quienes nos están viendo que se sientan libres de comentar, de hacer preguntas sobre los temas que vayan surgiendo en la presentación, ¿cierto? Así que ahora sí, Alexa, adelante, todo tuyo el espacio. Súper, muchas gracias María Susana y a todo el equipo de Omnia y a Víctor también. Bueno, estudié yo en Antofagasta, en la Universidad de Antofagasta, biotecnología, y ahora estoy en Alemania después de haber hecho mi doctorado en microbiología marina, y ahora estoy explorando el mundo de la divulgación a través de ilustración, o más bien cómics, o como le dicen, haciendo monitos. Ahora voy a compartirles mi pantalla con una presentación que hice, donde les voy a contar un poco de mi historia, de por qué es importante la ilustración tanto en las ciencias como en la parte de divulgación. Y un poco contarles que el camino de hacer ciencia o la relación con la ciencia es súper variado. Vimos en la presentación anterior la importancia práctica o en el campo más tecnológico del desarrollo de STEM y también el desarrollo de proyectos encabezados por mujeres. Y ahora también les quiero ir un paso diferente de acuerdo a esto mismo, de la diversidad. Se ve bien, ¿verdad? Aquí y ahora ahí. Bueno, primero quiero ¿cómo empezar? Anoche, por ejemplo, tuve un sueño y soñé que hablaba de esta presentación, para serles honesta, sobre por ejemplo, una cebra de mar. Si nos imaginamos y tratamos de imaginar seres desconocidos y ponemos, por ejemplo, la cebra de mar, vamos a imaginarnos un caballo de mar con colores de cebra, tal vez, o un manatí rayado blanco con negro, pero siempre en nuestra cabeza va a estar conceptos o seres que ya conocemos y con esos construimos algo nuevo. Pero ¿qué pasa si es que no conocemos? No tenemos nada que compararles. Fue lo que pasó por mucho tiempo con los microorganismos, que no se sabía existencia, no se sabía su importancia, y por eso no se podían imaginar, porque son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista, pero tienen un rol importantísimo y un efecto gigantesco, como lo podemos ver ahora en la pandemia. Pero no encontramos lo que nos vemos o no conocemos, y por eso que hay que mostrar esto, y cómo nos imaginamos algo que vemos. En un poquito de historia, poquitito. Más o menos en el 1600, este caballero, Leeuwenhoek, él hacía microscopios. Y 200 años antes de fuera la independencia de Chile, hacía microscopios y con esto que eran muchos espejos, eran como una lupa, muchas lupas juntas,
y que podías ver cosas muy, muy pequeñas. Y empezó a ver todo lo que pillaba, desde viejo a plagas, su piel, etc. Y esa fue la primera vez que se dio cuenta, escribió lo que era una célula y lo que era un microorganismo, un organismo muy pequeño, que es el que podemos ver allí. Ese código de QR que ven ahí, pueden descargar el libro con todas sus notas, gratuito en internet, con todas sus teorías y los dibujos clásicos. Porque al no ver cámara y ese microscopio muy, muy antiguo, bueno, muy precario, entre comillas, en comparación con los de hoy día, no tenía cómo tomarle una fotografía. Entonces, él los dibujaba. Y al descubrir estos microorganismos, gracias al desarrollo tecnológico, abrió paso a muchos otros científicos que vemos aquí, como Koch, Pasteur, Fleming, etc. Cada uno con sus descubrimientos, como Fleming con la penicilina, que es un antibiótico muy importante y que es base para la amoxicilina, ampicilina y muchos medicamentos que usamos hoy en día, etc. Pero todo esto lo vemos en el área médica, porque como vemos hoy día, es muy importante los microorganismos en nuestra salud, para bien y para mal. En el ambiente se pensó desde el 1600 hasta el 1940, 1970, no hasta hace mucho, que el océano era desierto, que no había nada, solo animales, ballenas y una hermosa diversidad. Pero esta imagen que ven acá decían que no había nada. Y hasta que no hubo un desarrollo tecnológico, pensaban que no había nada hasta en los años 70, donde se descubrió a partir de otros métodos de cultivo, donde tú podías llevarlos como a un cautiverio, por así decirlo, a los microorganismos, en una placa Petri. Tú les das los nutrientes y podían crecer. Y al modificarlos se dieron cuenta que había una diversidad inmensa de microorganismos, de bacterias, de hongos, de microalgas, de bacteriófagos, etc. Y eso abrió una puerta a ver nuestro mundo con otros ojos, unos ojos microscópicos, y entender, por ejemplo, que el desierto, que se usa cuando no hay nada, de hecho, está lleno de vida también. Por ejemplo, acá hay unas fotos del altiplano, donde todas esas partes de arriba, que las imágenes en la parte superior, son tapetes microbianos, es decir, como una gran metrópolis de microorganismos que viven unos con otros, de mucha diversidad, de muchos tipos, y todos conviven. E incluso en ambientes tan extremos como en los geysers. Acá hay fotografías de los geysers de Tatio, o lugares muy áridos como Yungay. Y todas estas fotos son del norte de Chile. Tenemos una gran diversidad y una riqueza muy grande, pero no la vemos. Es por eso que por un largo tiempo, desde un largo tiempo y hasta hoy en día, la ilustración y la biología están muy entrelazadas. Acá hay otra ilustración del libro que les contaba, donde acá hay unas algas y vio a través de este microscopio y comenzó a dibujarlo. Y eso desde entonces se realizó hasta hoy en día. Acá hay otra ilustración muy linda que a mí me encanta, de diatomeas, que son muy pequeñas, pero pueden ver una estructura maravillosa, y que incluso artistas hoy en día toman estos modelos que se dibujaron en el 1900 y hacen modelos 3D. Todos estos links son de Instagram, por si les quieren seguir. Y desde entonces hasta hoy hay muchos artistas que utilizan las herramientas de ilustración para interpretar la naturaleza. La gran gracia de la ilustración es que es universal, alrededor de nuestro planeta. No importa el idioma que hables, no importa el idioma que tú escuches, mientras tú puedas ver claramente, o lamentablemente, tú puedes tener acceso a esta información. Y la ilustración se convirtió como un medio para describir a la naturaleza.
Acá hay otro gran artista y matemático, Escher, que trabajaba modelos de geometría y los disminuía y deformaba para realizar ilustraciones. Acá hay un botánico que realizó esta ilustración sobre una especie de plantas al óleo, una ilustración hermosísima, que también lo utilizó para describir especies. Y acá hay una ilustración del artista Javiera Constanzo, que lo utilizó, ella se dedica a la parte veterinaria y de flora y fauna silvestre, y acá utilizó la ilustración como herramienta para describir organismos. En el caso de arriba, vemos acá una especie de ave que está en peligro de extinción. Y podemos ilustrar lo que vemos, pero podemos ir incluso más allá e interpretarlo. Por ejemplo, acá abajo podemos ver otros tipos de herramientas ilustrativas que son, por ejemplo, el tejido, para ver cómo se estructuran las moléculas dentro de una célula. Y los tejidos que usamos para hacer los chalecos también se pueden utilizar de esa manera. Hay artistas haciendo de todo. Vemos acá un artista que dibujó el ciclo del crecimiento de una planta desde su semilla. Otra persona acá que ilustró la estructura celular de un bacteriófago, que es un virus que infecta bacterias, a su bacteria. También podemos interpretar conceptos de manera más tierna o hasta contar chistes. Podemos usarlo como herramienta para explicar conceptos. Por ejemplo, Biodiversidad Chile, CL, es una plataforma y una iniciativa que visibiliza la flora y fauna nativa. Y una artista, Drawing Science, ella realiza ilustración sobre diferentes conceptos de la biología y en este caso acá vemos la descripción de un megacariocito. Y si seguimos, por ejemplo, es un modelo del virus de bacteria, del bacteriófago, que se mueve, no tengo el video, pero en su Instagram lo pueden ver, y se mueve y se utilizó para una obra de teatro. Ipsa, por ejemplo, ella es de India y realiza fanzines, es decir, cómics hechos a mano, y aquí es un cómic sobre la descripción de los lípidos, un cómic muy artístico y expresivo. También tejidos. Aquí Felipe Serrano, un artista chileno también, fue portada en la revista científica Cell Biology, trabajando por conceptos de balance de proteínas con esta ilustración. Entonces, podemos interpretar, podemos contar historias, podemos contar conceptos de lo que vemos y no vemos. E incluso científicos o científicas también hacen arte. Por ejemplo, estas son las placas que yo les contaba que se cultivan los microorganismos y cada uno de esos colores son diferentes organismos que crecen y crean esta ilustración. Por supuesto, no crecen así normalmente, se pintó con microbios. Y, por ejemplo, Andrew Pantru es también un artista que realiza grafitis inspirados en la biología. Unas cosas hermosas. Les recomiendo todas estas cuentas. Y también, si quieren ver más, está el SciArt Latam, que es de ciencia y arte en Latinoamérica, y hay muchos artistas compartiendo sus trabajos allí en esta plataforma. También, como les contaba, no solo es para interpretar conceptos, pero para simplificar cosas que no vemos en las fotografías, pero las necesitamos más claramente. Estas son fotografías de mi tesis, donde abajo pueden ver con la fotografía de los virus que yo aislé, con microscopio electrónico, y arriba es una descripción de los diferentes tipos de bacteriófagos, de virus de bacteria, basados en estas fotografías. Y también toda esta majamama o este enredo de bacterias, todos estos puntitos chiquititos son sus virus.
podemos simplificarlo en su ciclo de vida en esta ilustración. Entonces, en sí, es una herramienta para clarificar ideas y clarificar conceptos, para descripción también. Y hoy en día también, bueno, y antes, pero se utilizan la ilustración o los medios artísticos u otros medios para comunicar la ciencia. Dentro de la divulgación científica se lleva el conocimiento hasta a personas que no están necesariamente especializadas en ello. Por eso, fuera de la comunidad científica. Aquí yo les doy unas recomendaciones, por ejemplo, la revista Cambalache, que es de descarga gratuita, donde explican, por ejemplo, el tema del coronavirus y en el número que salió, creo que la semana pasada, y explicaron conceptos muy interesantes del eclipse. Hay también en formato podcast, donde personas tienen herramientas orales muy claras para clarificar conceptos. Aquí hay algunos que yo sigo y que recomiendo mucho. Hay, por ejemplo, el Cuarto Elemento, que utiliza conceptos de animación o mundo geek de cómics para conversar sobre conceptos de ciencia. Y personas que utilizan medios audiovisuales para contar conceptos. Por ejemplo, está 3 que hacen videos sobre astronomía. Y utilizan otros medios más novedosos. Por ejemplo, en Instagram está el Ciencias, que utiliza conceptos de Pokémon, ilustraciones basadas en esto para aclarar conceptos de ciencia. O Hablemos de Ciencia, que también hacen infografías sobre conceptos contemporáneos. O Cómic Bacterias, que me encantan, es una iniciativa uruguaya que hacen cómics sobre microorganismos. Bueno, yo me identifico como caricaturista científica, más que ilustradora, y trabajo en las redes sociales como Microbiale, y tengo una página web que es microbiale.net, que el link está en el código QR. Y mi tópico es visibilizar la diversidad del mundo microbiano y de quienes la investigamos. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar por presentarme. Esta soy yo, bueno, con otro pelo ya. Yo provengo del norte de Chile, de una familia aymara. Como les contaba, yo estudié en Antofagasta, mi familia es de Arica. Esta soy yo chiquitita. Yo siempre fui como la rara. Acá estoy con mi rata mascota y siempre llena de collares y cosas. Estudié en el Liceo Experimental Artístico en Antofagasta, donde no tengo ninguna foto, solo encontré esta. Pero en el LEA se potenciaba mucho el lado, bueno, se potencia mucho la parte artística, que es tan importante como la parte científica. Entonces allí yo estudié de hecho teatro y trabajé un poquito en ello, además de dibujar, y complementaba ambas. Pero entré a estudiar biotecnología. Además me gusta el anime, el manga, Pokémon, la animación en general. Entonces son algunos dibujos que hice. Estudié en la Universidad de Antofagasta, como les decía, licenciatura en biotecnología. Aquí una foto de cuando defendí, una foto mientras no estaba estudiando. Pero también seguía realizando ilustración y participaba en un estudio que estuvo también muy relacionado con la Universidad Católica del Norte, que es el estudio R9, quienes ahora organizan la Dibujona. El posgrado, después me vine acá en Alemania, como les conté, a estudiar ecología de virus. Aquí está otra foto de esa defensa. Y en el tiempo libre entre ambos estudios también hacía divulgación. Acá estábamos en un colegio trabajando con el tema de los microorganismos. Y también realizaba dibujos, que voy a ir más detalle más tarde. Y también soy mentora de ECPAPALEC. ECPAPALEC es una iniciativa de apoyo gratuito profesional para quienes quieran seguir estudiando y necesiten consejo. Ahí me pueden encontrar a mí y a muchos profesionales expertos y expertas en sus temas.
no solo en ciencias. Bueno, en el doctorado, yo en biotecnología me enamoré de los microorganismos y de ese mundo, así que gracias a una beca de la DAAD, que está aquí, la DAAD, pude hacer mi doctorado en colaboración con todos estos institutos y trabajar con los virus que infectan bacterias y en el Mar del Norte. Los virus, cuando infectan las bacterias, transfieren ADN, el material genético, y a veces le dan ciertas potencialidades, para bien o para mal, para la bacteria. Y eso yo quería saber qué estaba pasando en el Mar del Norte. Para eso tomamos un crucero de investigación por la costa del Mar del Norte y allí tomamos muestras de bacterias y sus virus, los cuales los aislamos, como les contaba en estas placas, para después identificarles. Por otro lado, los que no podíamos cultivar, los colectamos y secuenciamos todo su material genético. El material genético nos da todo el código de información para saber quiénes son, qué hacen, con quiénes interactúan, etc. Y de eso se trató mi tesis. No voy a entrar en mucho detalle, pero allí me di cuenta de pude darme más cuenta de la importancia de los microorganismos. Y durante el doctorado, el equipo de laboratorio de la doctora Cristina Dorador me invitaron a participar en este proyecto que era hacer un libro para pintar sobre el mundo de Microbiano, la bacteria, que fue escrito por Gonzalo Fuentes, quien está aquí. Y esto se presentó en Paraexplora, en Portideas del 2015, en Antofagasta. Esta idea fue muy bien recibida y después incluso la traducimos en alemán, como ven aquí, y se presentó en actividades de divulgación en la zona. Esto me dio mucho gusto que la gente, especialmente niñas, pudieran entender y apreciar que habían seres que no veíamos y que tenían roles importantes. Es por eso que después seguí dibujando. Y empecé a dibujar en mi Instagram mi vida como estudiante de doctorado, que pasaba en el computador analizando este código genético y identificando estos virus de día y de noche, que se me ocurrían muchas cosas, pero tenía que enfocarme en la tesis y que la tesis no me dejaba en paz, etc. Quería contar lo bueno y lo malo y no solo esta historia o que se vea como quien hace ciencia, como esta persona exitosa o que lo sabe todo. Y no, yo no lo sé todo. Y no sé, me gusta dibujar y era algo que no lo veía mucho. Empecé a tener más apoyo con esas ideas y empecé a colaborar y crecer en esto de la ilustración o caricaturas científicas. Por ejemplo, aquí abajo, estos son dibujos que hice sobre diferentes microorganismos a escala comparados con el tamaño de la isla donde yo vivía, que correspondía como 1 centímetro, por ejemplo, o 1 milímetro, perdón, y estos microorganismos estaban en escala a la isla. Y la gente ahí podía entender qué tan chiquititos eran. También, por ejemplo, hice unas caricaturas o un cómic sobre artículos del amor microbiano que se publicó en Explora, el cómic no, el artículo, y realicé ilustraciones sobre microfotografías de tapetes microbianos que les contaba. Pero en este caso, estos son microorganismos que estaban creciendo sobre una capa de microplástico. Y así, todo esto con ideas de otras personas, bueno, menos esta que fue el lugar, donde yo traducía ese conocimiento a un dibujo. Y este año, al inicio de este año, fue la inauguración de un lindo proyecto que
por fin tuve la oportunidad de hacer desde el año pasado, donde con el Instituto Max Planck para Microbiología Marina, que está acá en Bremen, Alemania, pinté este mural a mano. Es más o menos de 5 por 4 metros y es interactivo y representa quiénes son y qué investigan en el lugar, así como los métodos, y la gente podía tocar cosas, tomar. Y acá está en la inauguración, donde el director del instituto estaba jugando a poner pins o marcas de dónde venía la gente que estaba trabajando, un poco para visibilizar qué tan internacional era el grupo. Y ahí todos estábamos poniendo la marca de dónde proveníamos. El artículo de la inauguración salió en la revista ¿Qué pasa? Y el link a está en este código QR. Además de eso, ahora con el contexto de la pandemia también realicé ilustraciones y estoy realizándolas constantemente. Por ejemplo, este cómic de coronavirus, que es de hecho, que este es un fanzine que se puede imprimir en la casa para verla e imprimir en una hoja, y al doblarlo tú puedes entregarlo o tenerlo para tu propio conocimiento. Un poco explicando qué es, dónde está, los síntomas y cuidados. También hacer ilustraciones al respecto, entonces empecé a meterme más de lleno en esto de una forma muy orgánica. El link a todos estos cómics sobre el COVID-19 está también en este código QR. Y bueno, seguí hasta hoy en día, sigo en las redes sociales y espero poder en el mediano plazo poder publicar algunos libros sobre, por ejemplo, este proyecto de microbio para que otras personas puedan verlo. Alegremente puedo ya contar que nos adjudicamos un proyecto una exposición que se va a realizar el próximo año en Antofagasta, un proyecto en conjunto con el Centro Cultural Estación Antofagasta y la Universidad de Antofagasta, para hacer una exposición transdisciplinaria sobre el microbioma humano, es decir, los microorganismos que nos componen. Y la exposición se llama Somos un ecosistema, un viaje por el microbioma humano. La entrevista que se hizo, que salió creo que en La Estrella, también está en ese código QR, que después lo pueden revisar. La idea de esta exposición es explorar la ilustración y la escultura, la pintura, para interpretar estos conceptos de una forma artística. En sí, con todo esto, que fue muy orgánico, me empecé a dar cuenta que estaba dibujando las historias que yo quería o que necesité ver. Me hubiera gustado mucho haber visto historias de mostrar la diversidad de los microbios más allá de el agente patógeno, ese ser malévolo que te da enfermedad. O haber visto otras historias de otra gente que hace ciencia, o cómo la hacen, o cómo es su vida diaria. Acá en el inicio, esta es la misma diapositiva. Si se dan cuenta, cuando lo voy pensando bien, todos estos son hombres cincuentones. ¿Dónde estaba yo ahí? Si ayer busqué en internet scientist, que es en inglés para científico, científica, científica, y me encontré con esto. La mayoría hombres, bueno, acá había mujeres, al menos una mujer no blanca allí, y todos con bata. Y era, bueno, me ven a mí aquí con esta pinta, con mi contexto que les contaba, con esta chica rara con el ratón en la cabeza, o con el contexto indígena. ¿Dónde estamos allí? Al menos ahí, así como yo, muchas personas también se están sintiendo igual y están buscando visibilizar que hay una diversidad en ciencia. Y, por ejemplo, está esta iniciativa de
500 Scientific Square, que está en Instagram, que está en inglés, o por ejemplo la red de investigadoras, que visibiliza las investigadoras en ciencia en Chile, o no solo en ciencia, investigadoras en general. En sí, este camino que he tomado, y como les contaba, la ilustración es una herramienta que sirve para contar muchas cosas, pero el camino que estoy yendo es para utilizar la ilustración para visibilizar la diversidad. Nuestro mundo, a pesar que se pensaba hasta los 40, que era un mundo muy desierto, nuestro mundo es microbiano y está lleno de microorganismos. Están en el aire, en el mar, y está bien. Son parte de la naturaleza, como el pasto, las vaquitas, las aves. Y es altamente diverso. No fue hasta que se descubrió el microscopio que se pudieron descubrir los microorganismos. Y así, mientras avanza la tecnología, nos vamos dando cuenta qué tan diverso es. Y cada vez nos podemos dar cuenta que es una diversidad inmensa e inimaginable. Y así, como hay una gran diversidad en microbiología, hay una gran diversidad en quienes la investigamos. Estoy tratando de visibilizar otros contextos. Me cuesta porque igual es salir de esta caja y es un proceso. Pero nosotros también somos parte de una gran diversidad. Yo aquí en Alemania pude enfrentarme como migrante en ciencias y ver que yo no correspondía a esa búsqueda en Internet, pero así no es la realidad. Somos muy diversas, hay muchas personas de diferentes nacionalidades, migrantes, refugiadas haciendo ciencia. Hay gente en Latinoamérica haciendo ciencia de muy buena calidad. Hay personas disidentes y me encantaría ver esa diversidad de mujeres, personas no binarias, de personas con limitaciones físicas, etcétera, participando y siendo visibles en la ciencia. Y al menos, si es que no soy yo, hago los monitos para que nos demos cuenta. En sí, visibilizar la diversidad lo estoy haciendo porque la ciencia es diversa y podemos participar de y con ella desde nuestras diferentes disciplinas, desde el arte, desde la tecnología, desde nuestros contextos socioculturales, nuestras raíces indígenas, todo eso se relaciona y no son excluyentes. Me pasó en el colegio que por mucho que yo hacía arte y me gustaba, nunca lo pensé hasta hace poco que sí podía complementarlo con la ciencia y que sí iban juntas, a pesar que, por ejemplo, la ilustración que les mostraba habían desde 1600, pero no me sentía que era parte de eso. El camino académico y profesional no es inamovible. Nos podemos reinventar buscando el camino que más nos llene. Cuando entré a biotecnología era un contexto de realizar ciencia aplicada, especialmente en el contexto de la biominería, y que en lo personal es algo que a mí no me llena. Y por eso seguí estudiando el doctorado. Y yo entré con la visión de ser esa científica con bata, y ahora me di cuenta que no es necesario eso y que puedo cambiar el rumbo. Si es posible tomar esos riesgos. Y si quieren entrar a ciencias o quieren hacer algo con ciencia y también les gusta el arte o les gustan los videojuegos, también los pueden complementar. Es posible. Pero necesitamos aprender esas herramientas y necesitamos visibilizar esa diversidad. Y también es súper importante que es concientizar la importancia del conocimiento, porque es nuestra herramienta para empoderarnos. Por eso trato de visibilizar la diversidad de los microorganismos. Si conocemos nuestro entorno, podemos protegerlo, así como involucrarnos en la generación de este conocimiento. Al principio les mostré ese desierto pelado donde no había nada, y si nos quedamos con eso de que no había nada, no nos vamos a empoderar de eso y de la gran historia biológica que hay, evolutiva. Hay microorganismos únicos en esa zona.
Y si no los conocemos, no los podemos proteger. Y para eso tenemos que realizar la ciencia. Pero también tenemos que contar qué está ocurriendo. Y esa herramienta es la ilustración y la divulgación especialmente. Eso. Si no encontramos lo que no vemos o conocemos, entonces visibilicémoslo. Muchas gracias. Súper. Oye, qué potente escucharte, sabes que estaba así como totalmente focus porque es tal cual como tú lo mencionas. O sea, me quedo con muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, esta idea que se creía de que muchas veces la ciencia como ciencia dura, ¿no es cierto?, entre comillas, está tan separada del arte, pero como bien nos mostraste, el arte y la ciencia han estado históricamente de la mano. Exacto. Totalmente. También me quedo con esto que decías tú de lo que estás haciendo, de lo que está pasando a nivel mundial, con toda la divulgación, me refiero a los Instagram, los fanzines, los podcasts, los cómics, se están abriendo espacios y medios, muchas veces autogestionados, para hablar sobre temas de ciencia, que no necesariamente sea leer un artículo científico, ¿cierto?, sino darle esa bajada y usar los medios Exacto. más cotidianos y cercanos, usar los Pokémon para poder hablar de ciencia, el fanzine del coronavirus, el trabajo con niñas, me parece maravilloso. Está muy maravilloso escuchándote. Sí, y es súper importante explorar estos nuevos medios. A mí me encanta que actualmente en Chile esté, no sé si iniciando o me estoy dando cuenta que está, o nos estamos dando cuenta que está, hay mucha comunidad científica y no científica, educadores, y que están buscando nuevos medios para contar la importancia de hacer ciencia. Hoy en día vemos todas estas cosas con los fake news, las falsas noticias, y se hace súper importante reflexionar por qué está ocurriendo. Si nos quedamos en esa visión del científico hombre que es bata blanca y que explica todo en un lenguaje que no entendemos, por supuesto que nos vamos a alejar, pero también hay que contar que así como ven en la biología, hay un grupo dominante que se ve muy frecuente, pero si, no sé, en un bosque, nos vemos siempre en los mismos árboles, los árboles grandes, pero hay muchos árboles chiquititos alrededor o árboles grandes que no son de esa especie, y hay una riqueza muy grande, y lo mismo ocurre en la comunidad científica, y hay toda una diversidad gigantesca que hay que mostrarla, porque hay gente tan interesante y tan inspiradora. Sí. Y espero también haber inspirado a alguien también a explorar esto. Sí, totalmente. Eso mismo te iba a mencionar, porque tú decías, te hubiera gustado quizá de niña haber visto historias positivas, por una parte, de estos microorganismos que siempre se muestran como agentes ciertos negativos, pero también nos hubiera gustado, y me incluyo también, ver personas que hicieran ciencia, el haber visto a mujeres que hicieran ciencia, ¿cierto? Sí. Por eso creo que es importante y es necesario el tener esta instancia para que estudiantes que nos están viendo ahora, por ejemplo, puedan tener la oportunidad de escucharte, y así como a todos quienes han expuesto, y decir, oye, puedo ser como ella, puedo ser como él, puedo ser como ella, tener referentes, el tener una visibilización, ¿cierto? Y saber que es posible. Exacto. A mí, si de verdad no fuera por las profesoras que yo tuve durante la licenciatura, jamás hubiera pensado hacer un doctorado. Yo me veía haciendo ciencia, pero no así como yo, Alexa, en el laboratorio en el extranjero. Como que no podía materializar esa idea. Y por ejemplo, hasta que no fue que doctora Cristina Dorador entró a trabajar a la Universidad de Antofagasta, y ella contaba que venía de la misma región y que estudió esta beca de AD, y era como, uy, en verdad yo también podría. Y hasta que no fue en ese momento, y junto con doctora Marta Henst, que me fueron una base súper fuerte para eso, pero
si no la hubiera conocido, nunca hubiera hecho esto, yo creo. Y por eso, por ejemplo, esta iniciativa que mencioné de Ecpapalec, que está aquí, que la web es ecpapalec.com, uno puede encontrar hay una base de datos de mentores de Latinoamérica especialmente, con muchos temas, no solo de ciencia, también hay de turismo, de áreas sociales, de producción, etcétera, y que están abiertos a conversar. Y así como a lo mejor si no hay un profesor, profesora que esté en tu ambiente, que te inspire y tengas dudas, también puedes contactarle. Y es gratuito, así que no se pierde nada. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Revisemos entonces algunos comentarios y preguntitas que nos llegaron. Corina Fernández dice saludos desde Arica. Mandan hartos saluditos. Benja Tavilo pregunta, ¿cómo ha sido el recibimiento de la comunidad a la divulgación que has hecho? Ha sido muy buena y de hecho creo que si no fuera por eso no hubiera seguido. Desde, por ejemplo, lo primero de cuando salió Microbio, este cómics, si me voy para atrás, ese cómics que se mostró con Chiquiturris, hoy me fui muy atrás, lo siento, allí. Fue muy emocionante. A mí, yo estaba en Alemania y me mandaron fotos de estas niñas dibujando y pintando y preguntando qué pasaba con estos microorganismos, y fue muy bueno el recibimiento. Después las redes sociales también. Hasta ahora casi no me he encontrado con ningún hater o ningún troll, que eso no sé qué tan bueno sea, no sé, a veces dicen que uno necesita eso, pero yo estoy feliz sin esa gente. Y mucho apoyo de gente tanto del medio científico como fuera de este. Hay personas que no conocen mucho, pero al realizar estos cómics o dibujos como no tan institucional o tan formales, le da esta confianza, un buen recibimiento y una confianza también para preguntar. Me he dado cuenta. Incluso hace poco una amiga que me mandó un mensaje, sí, Ale, no sé, yo veo que tú haces estas cosas, así que tú puedes saber, y yo no confío mucho de las vacunas, pero ¿me puedes explicar cómo a partir de esto abre puertas a confianza de discusión? Y es algo muy bueno, y siempre ha sido como desde el respeto, y me alegra mucho. Sí, súper. Y no como desde el saber, ¿cierto? Claro. Ya, a ver, ¿alguna otra preguntita? De Paula Medina. Alexa, gracias por llevar la ciencia a la expresión. Espero que tu talento inspire a generaciones por venir. Desde luego a mí me has inspirado muchísimo. Oh, muchas gracias, qué Nos bueno. sumamos a las palabras de Paula también. Alejandro Brostakis pregunta, ¿cuál crees que es la responsabilidad que tienen los círculos académicos en la divulgación para la población? Muchas veces las publicaciones van apuntadas a sus propios nichos y de hecho hasta pueden mirar en menos a quienes buscan otras formas de llegar a las personas. Hay una responsabilidad muy grande. Y en muchos niveles, no solo como que es obligación de que a veces se escucha que la comunidad científica tiene que hacer divulgación, especialmente de universidad pública, porque los impuestos vienen de allí. Pero va más allá de eso, y va una cosa de la mentalidad y del rol social que tiene la comunidad científica. Cuando yo iba en el pregrado, perdón que me vaya a eso, cuando yo iba en el pregrado, un profesor nos explicaba que el científico tenía un rol social importante, porque todos los resultados y el conocimiento científico que se iba generando tenía que ser compartido a la comunidad, y oye, bien, genial, a través de un paper. Y era como, ¿en serio? Y si es que no vamos desde las bases, desde el pregrado, y abrir, por ejemplo, espacios, no sé, cursos o programas donde se abre estos espacios de exploración a divulgar, no solo ir a colegios, por ejemplo, pero no sé, hacer podcasts, hacer cómics, etcétera,
también ahí uno puede percibir esa importancia de comunicarlo. Y ahí uno entiende esa responsabilidad. Y que si es que se aprende desde el pregrado, se puede seguir para el posgrado y, no sé, comunidad de plantas, etc. Pero hay una responsabilidad bien grande. Claro, totalmente. Y una necesidad. Sí, absolutamente. Vamos con la última preguntita. ¿Qué otras disciplinas científicas crees que puedan utilizar la ilustración para la divulgación? Así como aparte de biología, creo que, ¿o Claro, no? me imagino. Para todas las disciplinas. En Chile hay un fuerte muy grande con la parte de astronomía, por ejemplo. Y hay divulgadores, por ejemplo, Planeta Errante, que hace ilustración sobre conceptos astronómicos. Y que son así como los microorganismos son muy pequeños, que nos cuesta entenderlos porque no los vemos. Las cosas que ocurren afuera de nuestro planeta también son números muy grandes, son medidas muy grandes que cuesta imaginárselas. Entonces, la herramienta de la ilustración es una muy buena forma de comunicar esa idea, así como la hace Planeta Errante, que es muy buen artista. Sí, súper. Porque al final, como tú bien decías, la ilustración, el dibujo, las caricaturas, como tú lo mencionas, bien decías que es universal, ¿cierto? Entonces, uno puede expresar a través de eso y puede expresar en realidad cualquier cosa. Exacto. Súper. Entonces, ya bueno, vamos a ir como terminando, pero antes, a quienes nos están viendo, quería dejarles hecha la invitación, obviamente agradecerte a ti, Alexa, por todo lo que nos has dicho, por todo lo que nos has llevado a reflexionar, que realmente como que quedamos muy inspirados, así como... Me encanta. con todo lo que hemos mencionado, así. Y bueno, agradecer a todos quienes nos han estado viendo, hacer la invitación después para tus próximos proyectos igual, y dejarles abierta la invitación igual para la próxima presentación, que es de Sebastián Escobar, quien nos va a contar un poquito sobre el origen de la proteína verde fluorescente GFP en las medusas. Y también aprovechar de recordarles que en la tarde tenemos una jornada de proyectos científicos escolares por parte de estudiantes de Proenta UFRO para que también estén atentas y atentes a esas exposiciones, justo como lo que comentábamos ahora contigo, Alexa, sobre la importancia de que estudiantes vean a otros estudiantes como en este mundo científico, ¿cierto? Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos quienes fueron parte de esto y a quienes nos estuvieron viendo. Así que nos vemos en la próxima presentación.